Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. No sé si ustedes estuvieron ya ayer aquí presentes o algunos de ustedes, ninguno, absolutamente nadie. No, porque digo porque yo creo que ayer fue un coloquio muy interesante que, bueno, este también tiene que ver con aquello, por lo menos la idea es siempre la misma, en torno a si hay o no hay un pensamiento español. Ya sabemos, se dijo ayer también en la pequeña borrador que hicimos de invitación a los ponentes y no sé si aparecía, Federico también aparecía explicando, bueno, que el nivel de producción de lo que se hace en España en este momento en muchas especialidades es muy bueno, eso no hay ninguna duda y nadie lo ha puesto en duda jamás últimamente. Ahora, ¿en qué medida hay ayer era un pensamiento español, hoy historiografía española, claro que la hay, no hay discutible y no hay matices además, hay muchos historiadores españoles que trabajan sobre temas españoles, etcétera, y que son reconocidos y conocidos y por lo tanto hay facultades, hay bastante, digamos, profesionalidad académica y también divulgativa de la historia en España. Ahora, lo que se trataría es de ver qué temas son los dominantes, qué temas nuestros ponentes encuentran que no se ha trabajado suficientemente, qué carencias puede haber. Lo mismo, algo que sí se parece a lo de ayer, bien, será muy bueno lo que se hace en España, y lo es muchas veces, pero no parece que fuera la historiografía española sea parte, ¿no?, del debate internacional o lo que se ha hecho aquí. Se nos traduce relativamente poco. El ámbito de las relaciones con, por ejemplo, ayer se habló que una cosa es pensamiento español, otra en español, y que en español, evidentemente, en el coloquio con América Latina o con Iberoamérica, pues es bastante frecuente en los ámbitos de la filosofía. En historia, tal vez, por la especialización que hay americanismo. Pero, por ejemplo, ya que esto hoy es sobre historia contemporánea, el americanismo contemporáneo, y nosotros no entramos en general en el americanismo contemporáneo porque hay especialidad de eso. Y ellos tampoco escriben sobre algo que vaya más allá de Iberoamérica. Uno está especializado en Chile, el otro en lo que fuese, Cuba, pero por tanto hay todavía de nuestras traducciones, ¿por qué no estamos dentro del ámbito internacional a pesar de que hay mucha gente que sale de aquí? Yo, además de eso, por si acaso luego no hay suficiente en las intervenciones propias de nuestros dos ponentes, yo sí veo un pequeño desarticulación, de la desvertebración o fragmentación de la historiografía contemporaneista española y menos, creo yo, me decía ahora, ya lo dirá ella, Mercedes Cabrera, que en algún ámbito del contemporaneismo eso no es así, por ejemplo, historia económica, que están muy bien conectados internacionalmente y hay muchos historiadores españoles que ya publican en inglés referentemente y han presidido instituciones internacionales de ámbito historiográfico. Pero, digamos, en la historiografía política, de ideas, etcétera, la historiografía más generalista, no se produce ese fenómeno de estar nosotros totalmente integrados y ser parte del debate. Y decía que veo además un menos interés, porque a lo mejor estoy equivocado, eso lo digo con sinceridad y sin, digamos, truco para curarme en salud, que a lo mejor no es verdad, pero yo quiero percibir que menos interés que, por ejemplo, nuestra generación y la inmediatamente posterior a la nuestra, digo, aquí estaríamos de mi generación, profesor Varela Ortega y yo mismo, inmediatamente después, pues los que nos acompañan, pero que teníamos mucho interés en estar fuera, en salir fuera, en relacionarnos con el mundo internacional, y yo ahora me parece que no es tan urgente para mucha gente hacerlo, si es que no estoy equivocado. Bueno, hoy va a ser un debate en torno a digamos, a la historia contemporánea española, dónde está, qué temas hacen, qué temas carecen, según nuestros ponentes. Nos acompañan, que me flanquean, a mi derecha, Mercedes Cabrera, que
aparte de ser, bueno, ella es licenciada, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido catedrática de Historia del Pensamiento y Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas. Fue también, lo recordarán, ministra de Educación y diputada durante varios años, ministra de Educación en el año 2006 y varios años, y luego diputada también del 4 al 11. Su obra yo la encuentro muy coherente con un tema dominante que hablábamos antes, y ella dirá algo más, cómo empezó, etcétera, el poder de los empresarios, pero de determinado tipo de empresarios que han tenido una proyección pública que va más allá pues de la gestión puramente empresarial, por exitosa que sea. Ella tiene biografías de Nicolás María Urgoiti, que fue presidente de la Primera Española, pero fue que creó Espasa-Calpe, el periódico El Sol, es decir, que estuvo en muchas cosas que iban más allá, muy vinculado a Ortega. Por cierto, que se hable de historia aquí, en esta institución, Ortega, el último Ortega, si no estoy equivocado, decía 2 libros, iba parturiento de 2 libros, lo dijo una y otra vez. Uno es La razón histórica, y otro era El hombre y la gente, una nueva sociología que supongo que donde no aparecía, si yo no recuerdo mal, por ejemplo, la palabra masas y élites, para nada. Hablaba usos, no sé qué, muchas cosas más de enorme interés, pero no aparecía ya lo del 30 o lo que fuese, ¿no? La razón histórica, y que nos puso a los profesionales en casa porque, entre otras cosas, dice el hombre no tiene naturaleza, no tiene esencia, lo que tiene es historia. Y por tanto, para saber lo que es el hombre, lo que hay que hacer es recorrer historia. Pero en fin, yo lo suscribo al 100%, no solo porque me venga muy bien como profesional, sino porque creo que es un acierto, una de estas verdades que sorprende Ortega, verdaderamente muy excelente en muchos sentidos, no en todos los sentidos. Nicolás María Urgoiti, digo que vinculado a Ortega, y muy buena relación con Ortega, y juntos en la aparición del periódico El Sol, en el lanzamiento y la financiación por un lado y la dirección intelectual por parte del otro de ese periódico y de otras empresas, el propio Espasa-Calpe, pues Ortega tuvo mucho que ver, dirigió alguna de las colecciones del pensamiento actual de Espasa-Calpe, y también, si no estoy equivocado, el nombre Austral lo sugirió el propio Ortega como nombre de la colección que nos ha sacado del analfabetismo a tantísimos de nosotros, esa colección benemérita que empezó con un libro de Ortega, si no recuerdo mal, España invertebrada o La rebelión de las masas, uno de los dos. Bueno, como sea, biografías también de Jesús Polanco, de Juan March, de Santiago Alba, en colaboración, y hay también la patronal en la Segunda República y, como decía antes, el poder de los empresarios 1975 a 2000, y además de lo de Alba, pues también la Hacienda desde sus ministros, también con algunos de sus colaboradores, incluido el propio Miguel Martorell. Por lo tanto, una bibliografía muy coherente con un tema dominante que suele también revelar que ha descubierto, ha sorprendido esa necesidad en la historiografía de su propio país. Y Miguel Martorell también está vinculado más a como ven, es doctora en ciencias políticas y económicas, pero lo que hay es ciencias sociales y sociología o lo que fuese, pero lo que ha hecho en su oficio es ser historiadora. No sé si hiciste doctorado en historia o no necesariamente, ¿no? Están esos temas muy a caballo, ¿no? entre la facultad a la que se ha vinculado y el doctorado que hizo con la historia en general. Miguel Martorell, pues también es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis en algunos momentos toca con algunas de las cosas de la propia Mercedes Cabrera, fue sobre el parlamentarismo y reformas tributarias en la época de 1900 a 1923, en la Restauración. Su director fue Francisco Comín, que es
parte de historia económica que está también muy a caballo, muy cercanos al empresariado, a la hacienda, a la historia general, porque no somos ajenos los historiadores generales a todo ello. Es catedrático de Historia Política y Social en la UNID. Libros: Política y Hacienda en la Restauración, la tesis, una historia de la peseta, Sánchez Guerra, el político conservador de los años finales de los 10 y 20 y también se prolonga en la República, Hacienda Pública en el franquismo, y luego hay dos libros ya más distintos de ese ámbito, la historia de Hacienda Pública del franquismo, pero hasta el plan de estabilización, en la época más dura, de la época de la autarquía. Y dos libros y que, bueno, de enorme interés y ya más singulares y originales. El expolio nazi del año 2021, que recibió el premio Carreras, Juan José Carreras, de la Asociación de Historia Contemporánea, que es un libro basado, este sí tendría que ser de diálogo internacional, no sé si has tenido que ir mucho por Alemania, etcétera, pero es un trabajo sobre fuentes originales que le ha llevado muchísimo tiempo hacerlo, con interrupciones, sobre efectivamente cómo los nazis, como es sabido y hemos visto algunas películas, expoliaron pues tesoros artísticos, etcétera, y resulta que gran parte de ello quedó en manos de empresarios o de ricos españoles, o España, la España de Franco, fue vehículo del expolio y de la posterior venta o adquisición, las dos cosas, de ese tesoro. Por tanto, es un libro de verdaderamente historia internacional sobre un tema que sí ha sacudido muchas veces la preocupación y la conciencia y que había provocado litigios de los expoliados, pasado el tiempo, y de recuperación de algunos cuadros conocidos, ¿no?, de alguna obra de arte conocida. Y el otro es el de Muerte en Sevilla, ¿no? Como era Duelo a muerte en Sevilla. Duelo a muerte en Sevilla, que es de un duelo que hay a principios de siglo, en el año 4, entre un aristócrata y un capitán de la Guardia Civil, por algún lío de señoras, ¿no? Es decir, por el apetito del capitán en torno a la mujer del aristócrata, y terminan a duelo, a pistola, y muere el aristócrata. Bueno, hoy no, el duelo está prohibido, pero ya saben ustedes que en España y fuera de España el duelo pues era una práctica de honor a lo largo de siglos, pero todavía en el XIX y avanzado en el XIX y principios del XX. Aquí. Por tanto, tengo un tema de historia social, de historia de los usos y costumbres, de enorme originalidad y muchísimo interés, que además fue un caso que lógicamente podemos concluir sin haberlo vivido, sin saber quiénes son, que conmocionó a la ciudad de Sevilla. Están muy vinculados los dos, han formado, junto con Álvarez Junco, con Santos Juliá, Pablo Martín Aceña, Comín, Javier Moreno Luzón, que también tiene Premio Nacional de Historia, Fernando del Rey, también Premio Nacional de Historia, algunas de las personas que están también aquí en este momento, uno de los mejores grupos historiográficos de la Universidad Española y en general de la historiografía española dedicada a contemporánea. Ellos empezaron con un seminario aquí mismo, en esta fundación, hasta las obras que se han traducido y a pesar de que les hemos una y otra vez incitado e invitado a volver, pues se ha puesto de espaldas a nosotros, salvo en el título, en el ámbito personal, pero no digamos, renunciamos a volver a recuperar plenamente ese seminario aquí. Por tanto, yo les dejo ahora unos minutos, 10 minutos, lo que fuese, a cada uno de ellos para que digan lo que quieran, luego si quieren comentar lo que ha dicho el otro, y si no, pues daremos lugar. Yo plantearía alguna pregunta si veo que queda en el aire después de sus intervenciones la palabra, pues diría esto, o intervienen inmediatamente después ustedes. De manera que si vamos por orden digamos, de cómo ha sido ministra, ¿no? Aunque siendo más joven que todos nosotros, primero Mercedes. Mercedes, cuando quieras. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias por invitarnos a participar en este seminario, en esta casa, en la que efectivamente hemos hecho muchos seminarios durante muchos años.
y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Yo voy a empezar, voy a hacer un poco de prehistoria, digamos, por provocación del título de esto que nos propusiste, ¿no? Hay un pensamiento español. Entonces yo me acordé que cuando yo estudié ciencias políticas, empecé en el año 68, pues en cuarto de carrera había una asignatura que se llamaba Historia del Pensamiento Político Español, cuyo titular era José Antonio Maraval, padre de José María Maraval, y que junto con otra asignatura, en este caso de segundo de carrera, que se llamaba Historia de las Ideas Políticas, que era la asignatura que impartía Luis Díez del Corral, eran los dos huesos de la carrera y, digamos, la espina central de lo que entonces era la carrera de Ciencias Políticas. Yo creo que no me equivoco al decirlo, aunque parezca que estoy barriendo para casa, ¿no? Bueno, de aquella realidad, pues desde el punto de vista académico queda poco, porque Historia del Pensamiento Político Español ha dejado de existir. No sé si esto tiene que ver o no con esta convocatoria que nos hace. Yo lo creo que sí. Nosotros la conservamos todavía en la UNED. Vosotros la conserváis, sí. Sí. En la facultad no, Historia de las Ideas se ha convertido en una asignatura optativa, digamos que ha dejado de ocupar el espacio central. Bueno, aquellas dos asignaturas en mi caso fueron absolutamente decisivas para despertar la vocación como historiadora. Tuve, no sé si la suerte o la mala o la buena suerte de que ni pude estudiar Historia de las Ideas con Luis Díez del Corral, porque en aquellos años agitados nos tocó a los que estudiábamos con él un juicio crítico a Díez del Corral, y Díez del Corral decidió dejar de dar clase. Y tampoco tuve clase con José Antonio Maraval en cuarto de carrera en pensamiento, en Historia del Pensamiento. Sí tuve la suerte de tenerlo en doctorado, y me tocó Antonio Elorza. Pero tuve yo creo que en este caso sí, la buena suerte, tanto de conocer a lo que podríamos considerar esa generación, representada por José Antonio Maraval y Díez del Corral, y a quienes entonces eran sus jóvenes ayudantes, entre los que estaba pues Carmen Iglesias, José Álvarez de Junco, Antonio Elorza y alguno más que se me está olvidando, ¿no? Entonces, bueno, pues había una cierta continuidad, por mucho que los intereses historiográficos de aquella primera generación y los de la segunda fueran un tanto discrepantes. Y también es, no sé, creo que digno de señalar que estoy hablando de asignaturas centrales en una carrera que no era la Facultad de Historia, sino la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿no? Eso quiere decir que en esa facultad y en esos estudios, entonces, la historia ocupaba un espacio central que ahora tiendo a pensar que no es tan central y más bien se ha convertido en transversal de muchas otras asignaturas. En aquellos años, estoy hablando de los primeros años 70, años complicados donde el acceso, digamos, a las fuentes, a muchos temas de investigación, pues no era fácil. Leíamos mucho a lo que se llamábamos los hispanistas, ¿no? Los hispanistas eran una referencia obligada. Estoy hablando de John Eliot, de Richard Hare, Henry Kamen, Joseph Pérez, bueno, una larguísima lista, por supuesto, Raymond Carr, y hispanistas que para nosotros eran una referencia y que podríamos distinguir, aunque lo de formar bloques no es fácil, ¿no?, entre los hispanistas anglosajones, que tenían una determinada manera de escribir la historia y algunos temas especialmente preferidos, y los hispanistas franceses, que escribían de otra manera y tenían otros temas de interés, quizá más volcados, más que en la historia política, que sería más propia de los historiadores anglosajones, en lo que podríamos llamar historia social, historia más influida por el marxismo, en el caso de muchos historiadores franceses, ¿no?
Y mi primer bautizo internacional, aunque lo de internacional era muy relativo, fueron los seminarios de la Universidad de Po que dirigía Manuel Tuñón de Lara, ¿no? Donde, si uno repasa ahora quiénes participaron en aquellos seminarios, pues resulta que están todos, estamos todos, porque tú también estás, Juan Pablo, creo recordar. En algunos, pero sí. no en Po. No en Po, cuando ya estaban en Madrid, sí, Madrid sí. Cuando se trasladaron a Madrid. Bueno, pues mirábamos mucho a estos hispanistas que, bueno, pues por motivos diferentes y con fuentes quizá no necesariamente situadas en España, sino en otros lugares, habían tenido la oportunidad de escribir sobre una historia de España a la que teníamos todavía poco acceso los quienes estábamos aquí. ¿Qué es lo que preocupaba, ¿no? o nos ocupaba a los historiadores, digamos, más jóvenes en ese momento? Yo creo que digamos, el objetivo o la curiosidad o las ganas de investigar y de aclarar y escribir sobre ello en aquel momento era la gran crisis española del siglo XX. Es decir, era cuando me refiero a eso, estoy tomando la guerra civil como eje de un periodo de tiempo más largo. Una preocupación por lo que veíamos con los medios que teníamos como un caso excepcional, diferente. Es decir, tenemos la referencia de las historias de otros países, no nos dedicamos a hacer historia comparada, porque eso, en mi opinión, va a venir más tarde, cuando se formaliza, ¿no?, la manera de hacer historia comparada en sentido, digamos, metodológicamente más serio, pero sí, digamos, la referencia era un mundo occidental al cual nosotros no nos parecíamos, porque en algún momento aquello se había roto, ¿no? Teníamos esa imagen de excepcionalidad de la historia española, la imagen de una historia de dos Españas tradicionalmente enfrentadas y finalmente victoriosa una, que identificábamos con la victoria franquista en la Guerra Civil, y la pregunta era ¿por qué? ¿No? Y decir, ¿por qué, al menos en ese momento, que era el que nos ocupaba, España se había separado, ¿no?, se había distanciado de una evolución histórica que identificábamos con el mundo occidental? Y esa obsesión giraba en torno a los debates que se producían en aquella época, estoy hablando de comienzos de los años 70, y debates entre los historiadores, y que era una acumulación de fracasos, ¿no? Era el fracaso de la Revolución Industrial, sobre el que escribió con ese título Jordi Nadal y muchos otros, ¿no? Fracaso económico, es decir, España no había sido capaz de incorporarse a la Revolución Industrial en el siglo XIX, y eso, bueno, pues había tenido las consecuencias que fuera. Pero esta imagen de fracaso de lo que entonces llamábamos, que esto yo creo que sí ha pasado, de fracaso o de Revolución Industrial seguimos hablando, pero de este otro fracaso yo creo que ya no hablamos tanto, ¿no?, que era el fracaso de la Revolución burguesa, ¿no?, que dio, bueno, ríos de tinta, ¿no?, debates en los que participaron, pues bueno, Clavero, Fontana, Pepe de Junco, Juan Sisinio Pérez Garzón, sobre, ¿no?, todo el debate sobre si en España había habido o no una revolución burguesa, que se suponía que era el camino de la modernización, o lo que había ocurrido en otros países. En otros países había habido revolución burguesa, en España no había habido revolución burguesa, y había que explicar por qué. Y lo mismo con la revolución liberal. Tampoco España habría sido capaz de cumplir satisfactoriamente con lo que se consideraba que era la primera etapa digamos, de la evolución histórica normal occidental, que era la revolución burguesa, la revolución liberal. La revolución liberal se había iniciado muy pronto, pero había ido acumulando fracasos y atrasos o retrocesos a lo largo de un siglo XIX muy convulso, ¿no?, lleno de sucesivas
constituciones, pronunciamientos militares, revoluciones juntistas que habían impedido que aquel liberal... Y como el liberalismo no cuajó, tampoco cuajó el tránsito del liberalismo a la democracia, ¿no? Es como si un fracaso hubiera arrastrado una peculiaridad también en el caso de lo que podríamos llamar, ¿no?, la revolución democrática o la democratización de la vida política. Bueno, por esta idea de fracaso, y esto es un apunte ahí nada más de pasada, esta idea de fracaso acumulado nos venía no tanto de esa literatura de los hispanistas, que muchos de ellos no suscribían esta idea de fracaso, y muchos de ellos pensaban incluso que era una obsesión nuestra, no lo que ellos ¿no?, la visión que ellos estaban ofreciendo de la historia de España, sino Raymond Carr lo llamó... ¿no? Raymond Carr se preguntaba en el año 1972 ¿por qué meditan tanto los españoles sobre el significado de su historia? ¿Por qué esa insistencia en la disección de la españolidad? Esa esencial cualidad que caracteriza a los españoles en su historia, como diría Américo Castro. La búsqueda retrospectiva de la identidad, ¿no? Escribía Raymond Carr en el año 72, dice que resulta difícil de comprensión para el foráneo, ¿no? Yo creo que la historia de España de Raymond Carr es de los años 60, ¿no? 66. 66, y traducida a finales, ¿no? Sí, sí, 69, y entonces, bueno, y Raymond Carr atribuía parte de esta obsesión nuestra, no de los hispanistas, sino nuestra, al enorme peso que tenía digamos, lo que habían escrito los intelectuales españoles. En el caso de este artículo, que era un artículo bibliográfico, ¿no?, comentando algunos libros, hablaba en concreto de Unamuno y de Ortega. Es decir, esta visión, ¿no?, de introspectiva que según Raymond Carr pues, tenía mucho que ver con la obsesión por la decadencia, ¿no?, bueno, yo creo que estos eran temas que nos preocupaban, o al menos el ámbito ¿no?, historiográfico en el que yo me movía era el gran tema, enfocado desde distintos puntos de vista, ¿no?, pero era la pregunta de por qué el fracaso, y el fracaso, digamos, se concentraba en ese primer tercio del siglo XX y en torno a la Guerra Civil. Yo creo que esta obsesión, iba a decir, empezó a desaparecer cuando fuimos capaces de demostrar que podíamos hacer una transición a la democracia en los años 70. Por larga y compleja que fuera la transición, es verdad que mucha gente había apostado porque nos iba a volver a ocurrir otro fracaso, es decir, que no íbamos a ser capaces, ¿no?, de transitar a la democracia por una vía digamos, no violenta. Se demostró que se podía hacer, la democracia se consolidó, todo esto es un periodo de tiempo largo, evidentemente, y complicado, pero la democracia se consolidó, y no solamente se consolidó, sino que España se modernizó, es decir, en los años 80, ¿no?, pues son años de crecimiento económico duro, ¿no?, porque hubo reconversión, etcétera, de consolidación de la democracia, de auge cultural, y entonces, digamos que al hilo de eso, igual que en los años 70 estábamos todavía pagando la situación anormal de España, porque seguíamos viviendo en una dictadura, la consolidación de la democracia nos empujó, porque al final hacemos historia siempre desde el presente, desde las preocupaciones o lo que vivimos en el presente. Al consolidarse la democracia, la mirada hacia el pasado normalizó la historia española. Es decir, ya no éramos una excepción, éramos quizá peculiares, como cualquier otro país, teníamos nuestras características propias, niveles de atraso en muchos aspectos, pero no de fracaso. Empezamos a hablar de atraso en lugar de fracaso, empezamos a hablar también, en lugar de fracaso, de proceso de modernización. Me estoy acordando de tu libro con Jordi Palafox. Con Jordi. Y
y se normalizó en el sentido de integrar más la historia de España dentro de ese contexto occidental que habíamos mirado desde fuera, pero en el que ahora estábamos dentro, pertenecíamos a ese contexto. Yo creo que en esta imagen, que es un poco lo que comentabas antes, Juan Pablo, también, los historiadores económicos desempeñaron un papel relevante. Muy relevante, sí. ¿No? Porque, por motivos en los que no voy a entrar ahora, si salen luego pues entramos, fueron mucho más rápidos, aunque me puedo equivocar, fueron mucho más rápidos en establecer, digamos, estudios serios de análisis comparado de la economía española con las economías digamos, de nuestro alrededor. Sacaron consecuencias dispares, pero rompieron la idea de excepcionalidad. Y al mismo tiempo era una especialización dentro de la historia muy conectada internacionalmente desde muy pronto. Es decir, muy partícipe de congresos internacionales, de equipos de investigación de distintos países, y que, por lo tanto, habían abandonado la idea de excepcionalidad. También es sintomático, por ejemplo, que en los años 80 aparece un libro, que es un libro colectivo, editado por Nicolás Sánchez Albornoz, que se llama La modernización económica de España, ¿no? Jordi Nadal, 10 años antes, había dicho fracaso de la revolución industrial. Sánchez Albornoz, en los años 80, titula el libro La modernización económica de España. Yo creo que desempeñaron un papel relevante en ese proceso de transición. Y con esto acabo, porque si no ya me estoy enrollando demasiado. No. Yo creo que la historia es decir, el que nos centráramos durante un tiempo en ese primer tercio del siglo XX, primero entendido como fracaso, que luego se normalizara e hiciéramos lo que Santos llamaba la apuesta que hizo, ¿no? por otra historia de la Segunda República, ¿no? Expliquemos la Segunda República no porque terminó en una guerra, sino como tal, como proceso histórico, ¿no? Aquello nos llevó pues, a esa normalización que, bueno, que luego, y ya con esto termino, puede haber desembocado en esto que señalabas tú de mayor fragmentación. A lo mejor morimos de éxito. Quiero decir, porque a partir de ese momento la historiografía española yo creo que ha tenido un desarrollo inmenso y los campos de análisis, aunque yo creo que algunos se mantienen, que luego mencionamos, que algunos se mantienen, son absolutamente dispares. Es decir, hacemos historia de prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y quizá no hay tanto temas, ¿no?, de preocupación central, pero esto, bueno, es una afirmación de alguien que viene de cuando sí la teníamos, y ahora a lo mejor también hay, pero yo no sé cuál es, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí y seguro que salen más cosas. No, vamos a ver. Yo he un dicho, Sí. pero dos cosas que retengan esto bien, porque esto sobre el pensamiento español, por lo menos, el pensamiento historiográfico es también pensamiento español, y la idea de fracaso, ¿no?, la idea de España como fracaso, que fue dominante durante 20 años, ha sido sustituida por una idea de normalización de España. Y esas dos cosas han sido parte del pensamiento español en algún momento, hecho por los historiadores, y casi todos los nombres que ha citado, Mercedes Cabrera, Maraval, Díez del Corral, cuando no sea español, Raymond Carr, Tuñón, Nadal, Nicolás Sánchez Albornoz, y los más jóvenes entonces, Álvarez Junco, el propio Elorza, Santos, son personalidades fuertes de la historiografía española. Miguel. No, simplemente iba a decir que lo bueno de intervenir el tercero en estos diálogos es que ya te han ido planteando cosas que te dan juego para replicar, complementar, y precisamente poder establecer un diálogo, ¿no? Entonces yo estaba escuchando a Mercedes, ¿no?, y ahora a Juan Pablo con este recuento o esta revisión de las pautas de la historiografía española contemporánea, y
de entrada se me ha venido una primera imagen, y es que en realidad también el mito del fracaso tampoco es un mito exclusivamente español. No. Los alemanes se están planteando exactamente lo mismo. O sea, nosotros decimos ¿por qué guerra civil? ¿Por qué dictadura? Y los alemanes están diciendo ¿por qué nazismo? ¿Por qué guerra mundial? Y hay toda una teoría, la teoría del Sonderweg, del camino especial de Alemania, que no tuvo revolución burguesa y precisamente por eso acabó en una dictadura. Y de hecho, buena parte de los estudios de historia alemana en democracia, en la inmediata posguerra y luego ya después, incluso cuando la querella de los historiadores en los años 70-80, incidían en esta cuestión. Entonces, incluso en eso que podría parecer más original español, eso es también una pregunta universal. Es decir, las sociedades que se han quebrado permanentemente están preguntándose por qué viene la quiebra y cuáles son las consecuencias de esa quiebra. Esto, recuerdo, no paro de acordarme de Santos, por ejemplo, cuando él decía ¿cómo va a escribir sobre éxito en los años 70 un país que está inmerso en una dictadura, que está inmerso en una crisis y una situación de crisis económica, que está aislado de Europa? Entonces, es completamente imposible pensar en contar desde esa... Pues difícil. No es imposible, porque algunos lo hicisteis. Juan Pablo, Pepe... Claro, es verdad. Pensar en normalidad desde ese panorama no es lo habitual. Algunos, precisamente, empezasteis a pensar, bueno, incluso en ese contexto, hubo momentos de normalidad en la historia española. Pero, claro, Santos decía, bueno, en última instancia, esto es una idea, bueno, es de Benedetto Croce, ¿no? Toda historia es historia del presente. Entonces Santos decía, bueno, efectivamente el mito del fracaso es un mito, pero responde a las inquietudes de los historiadores en tiempo presente. A nosotros, cuando ya empezamos... Nosotros, me refiero a la generación de vuestros discípulos, los discípulos de Mercedes, has hablado antes de Fernando del Rey, de Javier Moreno, ¿no? Cuando empezamos a trabajar sobre historia política, también con Mercedes, cuando sacamos aquel libro, Luz y Taquígrafos, ¿no? Con Luz y Taquígrafos, seguíamos el camino que habéis marcado los que habéis trabajado en Oxford, de recuperación de la historia política, pero también estábamos haciendo historia desde el presente. Estábamos buscando las huellas de la normalidad. Precisamente estábamos en contacto. España se había incorporado en el 86 a la Comunidad Económica Europea plenamente. Estábamos reinsertándonos en Europa. Es decir, nos habíamos conseguido apuntarnos al Tratado de Maastricht y íbamos a entrar en el euro. Bueno, la historia que contábamos era una historia en la que buscábamos la normalidad, y yo recuerdo aquellas frases, recuerdo una de Adrian Schubert, por ejemplo, cuando decía, en realidad la historia de España no es diferente al resto de la historia europea. Hay una foto de familia en la que unos parientes son de un tipo y otros son de otros, pero la historia europea es una historia común y la historia de España encaja en ese sentido, ¿no? Pero claro, Santos, que tenía ese punto pícaro y ácido a veces, ¿no? Dice, bueno, en los años 90, a principios de 2000, se empezó a contar la historia de España desde la perspectiva de normalidad. Luego llega la crisis del 8 sí, se acabó. Y el cambio de paradigma es completamente distinto. ¿Cómo se mira a España, al pasado español, desde la crisis del 8? Pues otra vez España es una anomalía. Es la vuelta a mirar. Ahora el fracaso no solamente se ha producido, no solamente tenemos un fracaso en la guerra, sino que además hubo un fracaso en la transición que en realidad no era una transición real, sino que fue un pacto, etcétera, 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 etcétera. Ese ha sido, de alguna manera, el último paradigma historiográfico español, ¿no? Entonces, eso incide en esa idea de
historia, de que toda historia de alguna manera es historia del tiempo presente. Con todo y con eso, yo creo que ninguna de las generaciones de historiadores, las del fracaso, la de la normalidad y la del regreso a la anomalía, hemos conseguido quitarnos de encima algo que también decía Santos. Todo historiador contemporaneista en España está dando vueltas a la guerra civil. Incluso los que buscábamos la normalidad, en parte estábamos haciendo un contradiscurso. Estábamos intentando desmontar el discurso del fracaso y volvíamos otra vez. Intentábamos buscar nuestros rasgos comunes con Europa, pero por ejemplo los que acabamos en la Restauración, los que trabajábamos sobre la Restauración, y a finales del siglo XX éramos muchos los que trabajábamos sobre la Restauración, siempre nos acabábamos de alguna u otra manera encallados en el golpe de Estado del 1923. ¿Cómo era posible? Si esto realmente era Europa, si estábamos jugando a lo mismo, ¿cómo de repente esto se fue? Algarete, ¿dónde se jodió el Perú? ¿No? Hablando en términos... creo que también toda la perspectiva del fracaso en realidad tenía mucho que ver con la idealización, ¿no? Con la idealización de modelos que en realidad tampoco eran perfectos, ¿no? Vamos a engañar, la idealización de una Francia revolucionaria que había hecho su revolución burguesa y entonces ya de repente se había convertido en el paradigma político de la modernidad. Bueno, claro, el paradigma político de la modernidad hasta que llega Vichy. Quiero decir, Francia es la madre de la revolución y es la madre de la contrarrevolución, y las dos líneas se mantienen en paralelo hasta bien avanzado, vamos, hasta la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que había un exceso de idealización. Voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema porque hay una cosa que planteas tú, Juan Pablo, al principio, ¿no? Y yo creo que es cierto. O sea, vamos a ver, el tema de la desconexión de la historiografía española con la historiografía europea. Yo creo que eso ha sido un lastre que nos ha tenido durante mucho tiempo, que eso nos ha lastrado durante mucho tiempo, ¿no? Pero también yo querría lanzar un mensaje un poco menos dramático, ¿no? Porque creo que realmente en los últimos años, en las últimas 2 décadas, el vuelco de la historiografía española y de los historiadores españoles hacia el exterior y la comunicación con la comunidad internacional son cada vez más fuertes y cada vez más. Entre otras muchas cosas, porque hoy en día las carreras universitarias son muy competitivas. Y hoy es difícil, es casi impensable pensar que un historiador, una historiadora pueden llegar a obtener una plaza si no han pasado parte de su carrera en una beca postdoctoral fuera de España, o si no compiten en el mercado internacional, en las grandes revistas internacionales, con artículos publicados en inglés en el mercado, ¿no? En el mercado internacional. No hemos llegado en el gremio de la historia contemporánea, de la historia de las facultades de humanidades, incluso en la historia de las facultades de ciencias políticas y sociología, no hemos llegado a la locura del gremio de ciencias sociales o el gremio de economía, en los que si no publicas 5 revistas artículos en 5 revistas internacionales que sean Q1, etcétera, 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 tu carrera es imposible que promocione. Pero vamos a ver, hoy en día conseguir un sexenio o conseguir una plaza de ayudante es muy difícil si no tienes una serie de publicaciones internacionales. En ese sentido, yo creo que las nuevas generaciones de historiadores, los historiadores más jóvenes, están perfectamente capacitados para competir en el mercado internacional y en constante comunicación con la comunidad internacional. Incluso, esto es
aquello de intentar ver lo mejor en las situaciones peores, la crisis del 8 hizo a lo mejor más por comunicar a la Academia Española con la Academia Europea y Americana, porque muchos jóvenes historiadores tuvieron que irse fuera, irremediablemente, porque aquí se cerró el grifo de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, mira, estoy viendo aquí a una compañera, Fátima Martínez, por ejemplo, es un ejemplo. Fátima es doctora por la Complutense y por la Universidad de Turín y ha estado 2 años en Colonia con una beca postdoctoral. Pero es que el modelo de Fátima no es un modelo extraño, es un modelo, creo que cada vez más normal, ¿no? Creo que esa idea de incomunicación de la historiografía española con la comunidad internacional, creo que cada vez responde menos a la realidad. Otra cosa es que sea habitual que haya historiadores españoles que trabajen sobre temas no españoles. Bueno, pero no es, sí, pero efectivamente no es habitual, cada vez más también. Sí. Quiero decir, pues ahora mismo se me viene a la cabeza, pues no sé, pues por ejemplo, José Manuel Núñez Seixas, que es un experto en historia alemana y puede estar al nivel de cualquier otro historiador al respecto. Pero bueno, se me viene este caso, pero cada vez también es más habitual encontrar historiadores españoles que trabajan sobre temas no españoles. Y es verdad que algo ha decaído el interés internacional por la historia española. Quiero decir, es que, claro, tú decías, vosotros teníais de referencia, y además en un país absolutamente cerrado, teníais de referencia a los hispanistas, ¿no? Pero, claro, la historia de España ha tenido 2 momentos de auge. En el exterior ha tenido 2 momentos de auge, ¿no? La guerra civil, 2 temas, digamos, de auge. La guerra civil, los hispanistas, y la transición como éxito, ¿no? Son dos temas radicalmente distintos, pero son 2 temas que tuvieron una proyección en el exterior. No podemos negar una cosa evidente, que somos un pequeño país periférico en el sur de Europa. Es decir, tampoco los temas españoles ahora mismo tienen el tirón que tienen en la academia anglosajona o en la academia europea en general, ¿no? Y, bueno, no sé, yo creo que... Sí, no, muy bien. No sé si Mercedes quieres hacer algún comentario. No, porque, a ver, nos conocemos hace mucho y tenemos un poco de telepatía. Ya he dicho lo que yo iba a decir, que es la cuestión de los... de que no es tan frecuente, que yo estoy de acuerdo en que la internacionalización de los historiadores españoles ahora mismo no tiene nada que ver con la de cuando yo empecé. No hay más que formar parte de un jurado de oposición y ver los currícula de los que se presentan. Vamos, es que no tiene color. Y lo de las estancias en el extranjero y puestos ocupados en el extranjero es absolutamente frecuente. La diferencia, y yo creo que es lo que has dicho al final, tiene todo el sentido. La diferencia es que no hay tantos, aunque los hay, historiadores españoles que escriban sobre algo que no sea la historia de España, o que no esté relacionado con la historia de España. Eso no es tan frecuente, aunque evidentemente hay casos. Hay más, yo creo, bueno, hay más, o por lo menos hay también algunos que empiezan a escribir sobre esto, que ahora mismo es una corriente, digamos, en crecimiento, que es esto que llamamos historia transnacional, ¿no? Me estoy acordando del libro de Susana Sueiro sobre el anarquista errante, creo que se llama, ¿no? Que es una historia transnacional del anarquismo a finales del siglo, bueno, el momento de auge, ¿no?, del anarquismo, finales del XIX, comienzos del XX, y que es anarquismo español en conexión con el anarquismo en toda América, no solamente América Latina, Cuba, sino también Estados Unidos. Y es un estudio impresionante transnacional. Aquí está España, pero no solo. O sea que también hay ejemplos. Y la pregunta es, esta doble que has hecho tú al final, ¿no? Es por qué no hay tantos historiadores españoles, ¿vale? Y la otra es la pregunta
que está contestada, de por qué, voy a decir una barbaridad, ¿por qué no hay hispanistas? Ya, lo tenía apuntado. O por lo menos, ¿por qué ya no hay hispanistas que ocupen el espacio que ocuparon en los años 70? Quizá porque, efectivamente, la historia de España interesó en un momento determinado y ahora interesa menos, o lo que sea. Y es verdad, porque sigue habiendo ese tema central que es la guerra civil, ¿no? La guerra civil española sigue siendo la ganadora en el mercado de la edición. Es decir, un libro sobre la guerra civil española, un buen libro sobre la guerra civil española tiene más posibilidades de convertirse en un libro leído que prácticamente sobre cualquier otro tema. O sea que eso sigue ahí en el centro. Sí, fíjate, estaba pensando un poco en las paradojas que a veces lleva también la apertura al mercado y la comunicación con el mercado internacional, ¿no? Bueno, tenemos muchos amigos en el ámbito de la historia económica, ¿no? Hablabais antes de Pablo, de nuestro queridísimo Pablo Martín Aceña, ¿no? Pero fíjate, yo tuve mucha relación con una de las discípulas de Pablo, con Elena Martínez, que es historiadora económica en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, Elena, desde la perspectiva de la historia económica, una de las cosas que quizá podría salir ahora o a lo largo de la charla, precisamente es la fragmentación, lo habéis apuntado antes, ¿no? Esa fragmentación de la historia que hemos pasado de los intentos de hacer una historia total, una historia económica y social que abarcara todo, etcétera, y tal, en los años, bueno, que abarcaba todo menos la política, la historia económica y social de corte marxista de los años 70, ¿no? Pero bueno, hemos pasado de eso a una historia muy fragmentaria, dividida en especialidades. Eso es cierto. Pero, por ejemplo, en el ámbito de ese momento feliz en el que los historiadores de la política empezamos a establecer relación con los historiadores de la economía, que es tu historia y es mi historia. O sea, yo me reconozco como discípulo de Mercedes en tanto que Facultad de Ciencias Políticas y de Paco Comín en tanto que historiador económico, ¿no? Esa sintonía, esa comunicación, esa comunidad se ha ido perdiendo en buena medida porque a los historiadores de contemporánea cada vez les ha ido interesando más la historia cultural en sus múltiples variedades, en sus múltiples variantes, pero también porque los historiadores económicos, en parte por una cuestión de formación, en parte por una cuestión de supervivencia también en el ámbito de las facultades, que estas cosas son esenciales, han adaptado su manera de evolucionar y de progresar en la carrera académica a las pautas de la teoría económica. ¿Qué ocurre? Que los historiadores económicos, para poder promocionar en su carrera, para poder acreditarse, para poder, etcétera, sí que tienen que tener sus 5 artículos en Q1. En revistas internacionales, Q1 son revistas de mayor impacto de nivel internacional. Y entonces Elena me decía, dice, es que ahora en historia económica no podemos escribir sobre la guerra civil ni sobre la dictadura, porque si queremos publicar en revistas internacionales son temas que no interesan, que no están en el orbe del mercado internacional. Quiero insistir un poco en que sí, que la historia de España es la historia de un pequeño país europeo y en momentos de la historia contemporánea, España ha sido un país absolutamente relevante en la Revolución Liberal, precisamente, en la Guerra Civil, en la transición. Pero cuando globalizas por completo el trabajo de historia, a lo mejor lo que no encuentras es ese hueco para poder... Y desaparecen otras cosas. Por ejemplo, los libros. Ya no hay libros en historia económica. Nadie... Trabajan con artículos, ¿no? Claro, es un desastre. O sea,
como todavía tengo relación con los historiadores económicos, pues yo cada vez que me invitan a algo, siempre les acabo soltando lo mismo. Estáis destrozando vuestro oficio. Los libros han desaparecido. Libros como Hacienda y Economía en la España contemporánea de Paco Comín, libros como de Imperio-Nación de Leandro Prados de la Escosura, libros como los libros del Banco de España de Pablo Martín Aceña. Eso ya no se hace en historia económica. En historia económica solamente escriben libros. Los jubilados, es decir, los que ya no necesitan promocionar, y los que no son historiadores económicos. Este libro que citabas antes, el de Hacienda y Economía en la España, en la España franquista, en la guerra civil de la guerra civil y la autarquía, lo hicimos Paco Comín y yo, porque para mí publicar libros seguía teniendo mérito y seguía contando en mi carrera, y Paco ya tenía todos los méritos hechos, pero apenas se publican libros de historia económica. Y ahora lo que creo que tenemos que intentar hacer y seguir es pelear para que en nuestro gremio esta pasión, a mí me parece magnífico los criterios de evaluación, me parecen soberbios, creo que son absolutamente y estrictamente necesarios, pero que no se lleven por delante la producción, el principal vehículo que creo que tenemos los historiadores para expresarnos, que es el libro. No, ayer salió es un poco que estaba pasando también en filosofía, ¿no? Lo que llamó con Charles Dam, que estaba sentada aquí, la burocratización de la especialidad por las, digamos, evaluaciones que se hacen en la ANECA para que poder hacer los historiadores pues su carrera, ¿no? De puntuada con baremos o con lo que fuese, ¿no? Pero quería, antes de dejarles la palabra a ustedes, primero recordar algunas cosas. Este debate sobre el fracaso y luego la normalización, no crean que, con independencia de la calidad de los que hayamos participado en todo eso, y no digo tampoco otra vez, como decía antes por Carmen Salud, no tenemos ninguno el calibre que tuvieron los Meléndez Pidal, los Sánchez de Albornoz, ni el padre Claudio Sánchez de Albornoz o Américo Castro, pero sí se produjo un desplazamiento en la historiografía desde una enorme preocupación por los orígenes de España como nación y centrada en el papel de Castilla al contemporaneismo, evidentemente provocado por la guerra civil y la idea de fracaso que nos lleva a la guerra civil o luego a la normalización. Por lo tanto, no es un debate menor el que se ha planteado, etcétera. Yo quería preguntar o plantear, y luego les dejamos, son en este momento hoy 33, los últimos 20 minutos, pues nos gustaría que participaran todos ustedes. Pero una última pregunta a los dos, estando completamente de acuerdo, que creo que habéis centrado muy bien y que creo que nos podemos llevar todos una muy buena secuencia del pensamiento contemporaneista y de la evolución de los grandes temas que nos han preocupado. Yo, en cambio, vería, tú has dicho que hay un cambio de Miguel, de paradigma, un cambio de paradigma que lleva con la crisis del 8 a volver a ideas de fracaso. Pero yo he visto, pues me parece que hay otros dos temas que no han desaparecido y uno ha cobrado mucha fuerza, que sería la historia del género, la historia de las mujeres, sobre todo la profesión nuestra, que antes estaba plenamente masculinizada, ahora se ha feminizado muchísimo, afortunadamente, y ha llevado hacia una, digamos, proliferación de estudios que no es fácil encontrarse a historiadoras que se ocupen de la hacienda, que se ocupen del empresariado, que se ocupen del poder, que se ocupen de las elecciones, de los nacionalismos, etcétera. En cambio están muy ancladas, posiblemente tengan un sentimiento reivindicativo que me parece muy legítimo y esperable, ¿no? Pero, en fin, y lo otro es lo que el profesor Varela Ortega, que está aquí, llamó la arqueología de lo macabro, una insistencia enorme en muchísimos trabajos, en muchas facultades, sobre las víctimas de la guerra civil, que está además, de alguna manera, favorecida por las leyes de memoria democrática y de memoria histórica, puesto que desde el poder se incita a trabajar sobre esos temas, es decir, que la historia y la docencia de la historia
y la docencia, bueno, esté centrada en la historia, vamos a llamarle democrática española, o también en la historia muy condenatoria del régimen de Franco y de los fusilamientos y barbaridades, ¿no? ¿Qué opináis de...? Por cierto, y lo dejo también ahí. Áreas. Yo creo que hay una serie de áreas que no entiendo por qué no nos hemos dedicado a ellas. Por ejemplo, el sur de Europa. Estamos en un decían transnacional. Ojalá el mundo global parece requerir una historia global, como se le ha llamado con mayúsculas a las dos palabras por ahí. La historia de Europa, estamos dentro de Europa. En el archivo, por cierto, a los que les interesen de la Unión Europea, ha ido a Florencia recientemente y creo que está lleno de documentación por arriba y por pasiva de la historia europea, de la Unión Europea y de sus precedentes, Comunidad Económica Europea, etcétera, y que por lo tanto en Florencia se puede ir perfectamente, se puede trabajar muy bien. El sur de Europa, la relación con el mundo americano, con la historia contemporánea del mundo americano, además del americanismo pre-independentista. Bueno, y luego intervenís vosotros dos otra vez y os damos la palabra al público. Yo voy a decir una cosa un tanto deslavazada. Lo de la historia de las mujeres, que yo creo que forma parte no de la historiografía española, sino mundial, sino mundial, y que tiene que ver, bueno, con eso que algunos han llamado como, o que han dicho que la gran revolución de los últimos decenios es la revolución de las mujeres, ¿no? Es decir, la incorporación de las mujeres y tal, pues es lógico que se produzca. Otra cosa es esta derivada que has hecho, que no se me había ocurrido, que es que hace que las mujeres historiadoras ahora mismo no escriban o no investiguen más que temas relacionados con... No se me había ocurrido, es probable y me imagino que dejará de pasar, ¿no? Tiempo, que será una vez que digamos que se haya normalizado o encajado. Y en relación con lo que planteabas, que es un tema que no ha salido y que lógicamente pues debe salir, ¿no? Que es el tema de la memoria histórica, por resumir, ¿no? Sí. Yo lo enlazaría, a ver, volvemos otra vez a Santos, ¿no? Cuando Santos escribía, ¿no? Una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Y la memoria histórica no existe, o sea, hay historia y hay memoria, y son dos cosas diferentes. Ahora, es verdad que todo el debate en torno a la memoria histórica y a lo que supone la memoria histórica es un debate historiográfico, quiere decir que se está enfocando desde otro punto no desde otro punto de vista, porque siempre ha estado ahí, pero es como si a este tema sempiterno de la guerra civil, ahora mismo, esto esté, digamos, centrando la atención. Y evidentemente tiene que ver no ya con una evolución dentro de la historiografía, sino con algo que viene de fuera, que es la política, ¿no? Es decir, es la política de la historia. Fíjate cómo se llamaba el primer número que hicimos de Historia y Política, se llamaba La política de la historia. O sea, que viene de donde viene, ¿no? Y esto, es decir, yo creo que es inseparable. Si uno se para a pensar sobre la memoria histórica, pararse a pensar en qué momento surge este tema, cómo y cuándo estalla, ¿no? Cada vez que surge un debate, en qué momento, porque tiene, en mi opinión, más razones políticas que historiográficas, ¿no? Es decir, está empujada por decisiones políticas. Y hay otro elemento que no ha salido y que puede parecer anecdótico, que también viene desde fuera, pero que influye digamos, en las corrientes historiográficas, que son los aniversarios y las conmemoraciones, ¿no? Que de pronto hay 50 años de la muerte de Franco y estamos... Bueno, esto nos... creo yo, una evolución dentro de la historiografía, sino que está, o sea, se acaba convirtiendo en una revolución, en un cambio dentro de la historiografía, pero viene desde fuera, ¿no? Por factores externos. Nosotros teníamos el centenario del 98, claro, que se estaba hipercelebrando también cuando estábamos escribiendo Historia Política de la Restauración. Claro, sí. Es decir, los aniversarios, los centenarios, los cincuentenarios, tal, de pronto, ¿no? Crean como... De pane lucrando no está tan mal, lo del conmemoracionismo, porque encargan cosas. Pero bueno, sí. No, pero era
Miguel. No, historia de las mujeres, yo creo que en realidad aquí lo que está habiendo es una cierta normalización. Hay una historia que es bueno, es personal, no porque es compartida, pero nos ocurrió. Santos y yo publicamos un manual de historia de España, el manual de historia política y social de la España contemporánea, y en una reedición nos pidieron que incluyéramos un índice onomástico. Y cuando hicimos el índice onomástico nos dimos cuenta, y creo que éramos, en fin, Santos, sobre todo, relativamente consciente de él, ¿no? Pero cuando hicimos el índice onomástico nos dimos cuenta de que había 3 mujeres y 150 o 200 hombres. En una revisión de la historia contemporánea española de 1808 a 2011. Paramos la edición, claro, y dijimos, no vamos a sacar el índice onomástico ahora, lo que vamos a hacer es revisar el manual. Y revisamos el manual. Entonces, que es la última edición, es una edición en la que, en fin, bueno, sin ninguna necesidad de inflar nada, sino sencillamente ampliando la perspectiva a algo que hay que reconocer que antes muchas veces no veíamos directamente. De repente quedó un texto más equilibrado, en el que no solamente incorporamos a mujeres protagonistas en momentos dados de la historia española, pues en fin, no sé, empezamos con Manuela Malasaña y Clara del Rey en la Guerra de la Independencia, ¿no? Sino que además intentábamos explicar por qué en determinados periodos de la historia española no había protagonismo de mujeres. Quiero decir que de alguna manera esto que ha podido resultar chocante en un momento dado, lo que están llevando, no creo de verdad sinceramente que sea el exceso, sino a la normalización, sino a que empecemos a ver el mundo compuesto de hombres y mujeres, y el pasado compuesto de hombres y mujeres, y creo que eso es importante. Respecto a lo de la arqueología de lo macabro y la cuestión de las víctimas, es que yo creo que de verdad que tenemos un ciclo bastante parecido, más parecido de lo que quisiéramos o de lo que creemos, ¿no? al alemán, al de la historia nacional alemana. Igual que en los años 90 en Alemania surgió la generación de los nietos a decir, oiga, que las historias que nos estáis contando sobre el Tercer Reich y tal no son exactamente las que querríamos oír, ¿no? Y empezó a surgir toda una historiografía que se empezaba a preocupar por la participación de la ciudadanía alemana en las barbaridades del Tercer Reich. Acordaros de los verdugos voluntarios de Hitler, acordaros del batallón 600, aquel libro de fin. También ha habido aquí una generación de jóvenes y de historiadores jóvenes que, es verdad, también con vínculo con la política, pero que empezó a preguntarse, bueno, ¿por qué había tantos vacíos en la investigación sobre el franquismo, no sobre la guerra? No tanto sobre la guerra, porque aquí vuelvo a darle la razón a Santos, es decir, todo el discurso podemita de la historia, etcétera, decía, es que aquí no se ha escrito sobre la guerra civil. Aquí, en los años 70 y 80 y 90 se escribió, vamos, todo sobre la guerra civil. Y no solamente se escribió todo, sino que además la gente decía, otra película sobre la guerra civil, otra obra de teatro sobre la guerra civil, y hay que recordar lo que fue el 50 aniversario, no hubo periódico que no sacara unos fascículos sobre la historia de la guerra civil, etc. Pero sí es verdad que sobre la dictadura franquista ciertamente se había trabajado poco. Vosotros habéis trabajado sobre los finales del franquismo y sobre la transición, pero esa llamada de atención es la de una nueva generación que se incorpora también a la profesión. Y bueno, pues creo que también en los últimos, por lo que estoy viendo de las cosas que están publicando en los últimos años, ¿no? Está empezando a haber, como ocurre siempre con estos movimientos que de alguna manera provocan, una cierta síntesis, ¿no? Es decir, pasamos de una visión
Santos decía, hemos pasado de una visión idílica de la transición a la transición como el pozo de todos los males, ¿no? En términos del discurso de Podemos. Y yo creo que ahora lo que empieza a haber en los últimos trabajos que estoy viendo sobre transición es una especie de síntesis en la que se reconoce la iniciativa política y también la movilización en la calle y como un proceso de acción-reacción y constructivo, ¿no? En ese sentido, yo creo que bueno, al final siempre se acaba produciendo un cierto grado de síntesis entre lo establecido, lo que viene a provocar, eso acaba generando una tesis que el día de mañana será rebatida por otro grupo de profesionales. Vamos a dar la palabra 10 minutos o un cuarto de hora, no sé cuánto tenemos. Habrán comprobado que Miguel Martorell tiene como el titular de esta casa una muy buena formación alemana, que a mí me consta, por razones personales, etc. Una pregunta por allí, sí, ¿usted? Sí, muchas gracias. Me llamo Jorge del Corral y Díez del Corral. Y vuelvo un poco a la pregunta que formulé ayer, origen, creo yo, de muchas cosas de las que ustedes han hablado en este coloquio, y es el cainismo español. España tiene que estar orgullosa de que la mujer haya tenido un protagonismo en la vida social y política avanzada con respecto a otros países de Europa. La primera reina europea fue una española, Urraca I de León, en el siglo XI. El voto a las mujeres se reconoció mucho antes que en Francia, que en Suiza. Aquí lo que se ha avanzado en los derechos de la mujer, en fin, que es, y esto lo digo yo, mucho más inteligente que los hombres, pero en fin, esto cierren el paréntesis. Y resulta que no lo reconocemos. Y los que hemos tenido la fortuna de vivir en el extranjero en los años 80 y ejercer como periodistas, que es lo que soy en esos años en Europa, la admiración por la transición española basta con ir a las hemerotecas inglesas, francesas, alemanas, italianas. Yo tuve la dicha de tratar mucho y llegar a tener amistad con Sandro Pertini, bueno, las cosas que nos decía de los españoles, del orgullo que debíamos sentir por la transición, que fue una etapa maravillosa. Entonces mi pregunta es, ¿pero por qué volvemos siempre a lo mismo? ¿Pero esto cuándo se va a acabar? ¿Tienen que pasar 300 años para que dejemos ya la guerra civil? Guerra incivil, como diría Luis María Ansón. Es decir, ¿qué nos pasa? Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quería usted intervenir? Dos preguntas más perdidas, cuatro. Vamos a terminar estas preguntas y contestan nuestros ponentes y ya cerraremos el acto, porque se van a hacer las 8. Me llamo Pedro Villarroel, soy médico y muy interesado siempre en el porqué de las cosas de la persona. Y yo creo que lo que ocurre en relación a todo lo que se ha hablado, y eso es en el análisis que yo hago a lo largo de la historia de España, no solo contemporánea, sino de otro, es que somos una población que nos comportamos de una manera excesiva en todo y muy concretamente en la autocrítica como pueblo, como gente. Entonces, ese exceso de autocrítica nos lleva a cuestionarnos de inmediato, muy rápidamente, fenómenos como la transición, que por su naturaleza, dentro de la historia de España, y el tiempo que se ha prolongado, que se ha consolidado como tal, pero en el que se consolidan unos grandes avances como sociedad, como pueblo, como gente, resulta que ahora lo empezamos a cuestionar de una manera mucho más rápida que lo cuestiona cualquier otra sociedad. Desde luego la anglosajona esto no lo cuestionaría nunca, lo estaría ensalzando continuamente, de hecho lo hacen. Eso se ve pues en toda la historia de los colonialismos, cómo nos criticamos nosotros y cómo todo eso subyace en la historia, y yo creo que es un carácter de autocrítica permanente que tiene mucho de positivo, pero que no modulamos o no hemos sabido modular como pueblo. Es decir, eso es una evidencia pues casi sangrante, porque ahora debíamos estar orgullosos de toda esa etapa de la transición y debíamos estar todavía proyectándola, porque es que no hace 50 años que murió Franco, efectivamente.
Entonces, es el apunte que yo me parece. Vale. Muchas gracias. Perdón, es casi la misma pregunta dicha de distintas maneras, ¿no? La autocrítica excesiva y el cainismo que destroza, tal. Les digo, como historiadores muchas veces podemos contestar cómo y cuándo y cómo se produce una cosa, pero no necesariamente por qué, salvo que aquí en filosofía hablamos que por qué es igual a cuándo y cómo, pero eso ya es más complicado. Pero que muchas preguntas, ¿cuándo se va a terminar? ¿Por qué existe la autocrítica? No son tan fáciles de contestar. Diga. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Bueno, Yo tenía una ¿usted cuestión también? un poco distinta y sobre todo quería saber la opinión, la perspectiva de los que han intervenido y es lo que yo entiendo como la poca presencia de los historiadores, no solo como intérpretes de la historia, sino como analistas de los problemas de la sociedad española. Aquí ha seguido mucho la persona de Santos Juliá y yo creo que sería una de las pocas excepciones de un historiador que no aparece como una voz pública exclusivamente para hablar de temas históricos, sino para hablar de temas relacionados con el presente. Es sobre todo preguntar por qué pensáis que el historiador, yo al menos entiendo que no tiene una relevancia como un posible intelectual público, o al menos de una manera extendida en los medios de comunicación y en general en España. No sé si había una última pregunta. No, estaba aquí el caballero, sí. Sí, había... Buenas tardes. Yo soy hija de alemán. Mi padre estuvo lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial. Fue corresponsal, con lo cual me ha encantado todo lo que has contado de Alemania. Y bueno, yo tengo dos cuestiones. Una es, tal y como vemos España hoy en día, ¿pensamos que hemos aprendido algo de la transición? Y una segunda pregunta. Si antes existían dos Españas, ¿hoy también hay dos Españas? ¿En el futuro habrá dos Españas? ¿Y hay alguien interesado en que haya dos Españas? Y recordarnos que hay dos Españas, pues para que no estemos unidos, ¿hay algunos intereses? ¿Qué pensáis? Y la última pregunta, y luego contestáis vosotros lo que podáis. Para complementar su pregunta. Vale, muy bien. Mi nombre es Melvin Villafañe, soy venezolano. Tengo 5 años aquí en España tratando de comprender la historia española y de alguna manera cómo nos sirve a la posible Venezuela que se abra el día que caiga la dictadura. Pero es que tengo 27 años estudiando historia desde la llegada de Chávez al poder en Venezuela. Y cuando pasé 10 años en Estados Unidos, traté de entender la historia de los Estados Unidos. Y es bueno y oportuno la pregunta que hace la señora desde la perspectiva, ¿por qué no nos preguntamos en España cuál es la verdadera historia que tenemos que enseñarle utilizando las fortalezas de la transición española, el potencial gigantesco gracias a lo que tú mismo has hablado de los profesores de altísimo nivel, pero no solamente en historia, en todos los niveles educativos. Entonces tiene un potencial España que el español no cree que es posible. Y resulta que hace 25 años España se regó por el mundo haciendo transnacionales. Entonces tenemos un potencial gigante y seguimos empeñados en mirar 70 años atrás. Muy bien. Si contestáis rápidamente. Pepe había pedido la palabra. Ah, perdón. Adelante, el profesor Varela Ortega. Sí, sí. Bueno, pero digo que lo dirás mejor. Lo dirás mucho mejor. No, esto es una reflexión en torno a la vida de uno mismo, en buena medida, ¿no? Lo de las mujeres, claro, en todos los lados ha pasado eso, ¿no? Don Manuel García Pelayo, que fue profesor en esta casa y desde luego mío, me dijo una vez así de pasada, bueno, me dijo dos cosas que tienen un poco que ver con todo esto. Una sobre lo de las mujeres. Dice, mire, esto de lo de las mujeres hoy día, que el progreso es simplemente sideral. Es que, claro, esto, la revolución soviética, al lado de lo que está pasando con las mujeres, es un simple cambio de gabinete. Cosa que me pareció graciosa. La otra, don Manuel, que había sido coronel ahí en el frente de Extremadura,
le dije yo, bueno, Manuel, ¿cómo es que perdieron ustedes esa guerra y tal? Pues mira, yo estaba evaluando, porque el combatiente Varela es de por sí optimista, o sea que viniendo de la Prepa Republicana me pareció... Estaba una batería muestra disparando en fuego real, se me cuadra el sargento y me dice, don Manuel, no, mi coronel, ¿a dónde irá eso con la leche que lleva? Entonces, aparte de la grosería, mira, los ingenieros, los arquitectos, las pocas gentes preparadas de nivel que había en España, en un 80% estaban del lado de Franco, después de la pérdida de control en Madrid y Barcelona del orden público. Me pareció algo interesante, ¿no?, sobre el asunto. Yo lo de esto de la crisis del 8, no sé exactamente a lo que te referías o a lo que te refieres. Sí, muy sencillo. Si es esto de... Que en un momento en el que el panorama vuelve a perderse la perspectiva del horizonte, y eso ha estado ocurriendo prácticamente desde la primera década de este siglo, la mirada hacia el pasado vuelve a ser más oscura. Y eso es lo que ha ocurrido en buena medida con la mirada crítica de la transición sobre la transición de las generaciones más jóvenes. Una respuesta al hecho insólito que de pronto las derechas ganaron las elecciones. Es una cosa parecida a lo de Azaña, con 60.000 euros menos en la cabeza, pero más o menos es un poco eso. Entonces, bueno, no es muy sorprendente el ataque a la transición de esa manera. Luego, lo de aquí, hombre, a mí sí me gustaría esto de Adam Smith, que las únicas leyes importantes de la historia son las de la geografía. Esto está donde está. Digo, porque a mí me pasó en Hungría, hablando de lo que había sido el franquismo y tal, yo veía unas caras de cierto escepticismo y hasta que un hombre mayor dije, mire usted, yo comprendo que ha sido el franquismo, pero no saben ustedes lo que ha sido esto en Hungría. No saben ustedes lo que ha sido esto. Ustedes tienen una suerte enorme de dónde están situados. Me parece que eso explica bastantes cosas. En fin, aquí estábamos donde estábamos y Franco tuvo la inmensa suerte, él, no creo muchos de los demás, pero sí él, de que de pronto se encontró con 50.000 tanques soviéticos en el Elba. Bueno, me parece que eso se convirtió en un objeto de necesidad. Y eso me parece que es muy importante. No creo que nosotros, la experiencia nuestra, no fue quizá lo contrario. Es decir, en buscar la normalidad en la historia de España, ¿no? Y que las cosas no eran tan distintas y eran bastante normales, ¿no? Otro problema es con lo que está oyendo y leyendo uno, pues claro, y estando en la casa que estamos, decía el titular de esta institución que esto de la democracia liberal era un problema de cultura, no era natural, era un producto cultural. Hombre, si aquí creemos que es normal renovar unos presupuestos de unas cortes que ya no existen, pues claro, eso es como para hacérnoslo mirar, ¿no? Porque es un poco extraño, ¿no? Si enviamos un buque de guerra a un escenario bélico sin permiso del Parlamento, bueno, a Carlos I le cortaron la cabeza en Inglaterra por eso. No creo que haya que cortar cabezas, pero sí no perderlas. Esos son evidencias elementales de un sistema como este, elementales. Lo mismo que es la independencia de la justicia, etcétera, etcétera. Que afortunadamente aquí hemos tenido esto, incluso con el paréntesis siniestro de las oposiciones con brazo en alto, camisa azul, etcétera, etcétera, pero hemos tenido la ley Maura desde 1918, con independencia de la judicatura. Bueno, esas cosas son absolutamente esenciales en un sistema como este. Si no creemos en eso, entonces a lo mejor Juan Pablo y yo estábamos equivocados y esto tan normal no era.
Bueno, yo no sé si queréis entrar. Sí, yo, a ver, muy rápido. A esto del cainismo y si somos excesivamente autocríticos, me ha recordado inmediatamente a la cita de Raymond Carr que decía al principio. Yo creo que esto, pero no es un mal, quiero decir, no me parece un mal. Es decir, pasa aquí, pasa en muchos otros países. Lo que pasa es que vivimos en este y por lo tanto el cainismo nos lo... Bueno, sí, sí. Y que nos hayan defendido los sajones, pues es extraño. Sí, pero bueno, a ver, si hacemos, yo no, en fin, no sé si se puede hacer una encuesta general en el país para ver cuántos cainitas hay. Sí. No sé cómo es el mal de general, pero es verdad que tenemos esa tendencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué? Pues como decía Juan Pablo, pues, y es verdad que muchas veces, pero lo hacían los hispanistas también en los años 70. Es decir, oigan, ustedes son peculiares, pero en fin, no tanto, ¿no? sí. En comparación, Claro. Yo creo que el cainismo siempre es una consecuencia de la autocrítica. Es decir, cuando tú criticas algo, es muy fácil ser cainita porque tienes que criticarlo. Es decir, esto está mal. Entonces, el origen de todo, yo creo, de los pueblos son, ya lo ha comentado él, en Alemania pasa lo mismo porque hay un fenómeno muy intenso, como fue la guerra civil o fue el nazismo, que hace eso. Lo que pasa es que en ese ejemplo todavía somos más autocríticos o más reactivos, con más capacidad inmediata de reacción los españoles, porque nosotros estamos criticando el mejor fenómeno de nuestra historia, probablemente, que es la transición. Y somos capaces de criticarlo de una manera relativamente importante ahora mismo, cuando eso en Alemania, por ejemplo, y desde luego en el mundo anglosajón, sería un motivo de... Sí. Pero, No, adelante. creo que también hay una cuestión generacional básica. Vamos a ver, la mayor década de expansión de la economía norteamericana son los años de posguerra mundial, los años 40 y 50, y sin embargo llega el 68 y llega la juventud y dicen, este mundo que nos dais los padres es un mundo mercantilizado, es un mundo horrible, es un mundo que no tal, y todo lo que nos habéis contado es mentira. Bueno, pues es tan extraño que una generación de jóvenes diga, los mitos que nos estáis contando del pasado son mitos, ¿no? Es parte creo que es parte de la lógica generacional. Sí. Es que estoy un poco nervioso porque... Yo es que a mí si no me frenas yo no paro. Solo una cosa, por las dos Españas. Sí, iba yo también. Anda, venga. No, tú, venga. Es que yo, en el fondo, creo que esto de las dos Españas que nos han contado no deja de ser en fin, nunca ha habido dos Españas. Lo que ha habido es, como en cualquier otro país, 650.000 Españas y proyectos políticos distintos, muchas veces peleados y conflictivos. Si pensamos en las dos Españas y vamos a pensar en la guerra civil, échenle ustedes un ojo al bando republicano en la guerra civil, a los distintos proyectos políticos que hay, el proyecto político anarquista, el socialista, el republicano democrático, etcétera y tal, y si miramos incluso en el propio bando franquista. Un proyecto absolutamente fascista de Falange, el proyecto tradicionalista de los carlistas, el proyecto de los pobres liberales antirrevolucionarios que acaban apoyando el golpe de Estado. Quiero decir, es que esto machadiano de las dos Españas en realidad es poesía machadiana, ¿no? Quiero decir, pero no responde, creo que no responde a la realidad, ¿no? No, a ver, ¿terminas ya? yo iba a decir, un apunte nada más que a esto último. Yo creo que hablar ahora de las dos Españas tiene más que ver con una polarización política que tampoco es exclusiva de España, sino que, por desgracia, creo que está bastante generalizada. Las dos Españas de ahora pues son los dos Estados Unidos o lo que se quiera. Pero yo iba a contestar a la pregunta de Pepe, del otro Pepe, José Manuel de por qué no hay historiadores que opinen. Bueno, que sí los hay, pero en fin, no. Yo creo que es porque hay muchos no historiadores que hablan de historia. Es decir, en cierto sentido, de historia hablan casi todos los tertulianos. Y entonces el espacio que dejan para intervenir a un historiador que por
normalmente lo que hacemos es intentar matizar, hacer más complejo, buscarle otra explicación, pues no cabe. Ahora mismo mi impresión es que no cabe ese tipo de explicación que intenta hacer complejo lo que no es mucho más fácil vender como simple. Yo añadiría otra cosa muy técnica, muy deportiva, muy de tierra, ¿no? A la que te referías tú antes, que es la burocratización de la carrera. Es que no tenemos tiempo. Si yo lo que quiero es tener un hueco de descanso para poder volver otra vez a escribir un libro, pero es que no hay manera, o sea, entre la docencia, los proyectos, no sé qué, los artículos para el currículum, ¿no? Como para encima pensar en intervenir en la opinión pública, vamos.